Soy kurdo, sin tierra pero con raíces profundas. Esta es la historia de mi pueblo. Sobrevivimos a imperios, traiciones y fronteras. Mi idioma y cultura son mi resistencia. Los kurdos son un pueblo muy antiguo del Medio Oriente, con raíces que se remontan a más de 2500 años. Viven principalmente en una región montañosa conocida como Kurdistán, que abarca partes del sureste de Turquía, el norte de Siria, el norte de Irak y el oeste de Irán. Aunque comparten una identidad común, nunca han tenido un estado independiente reconocido, lo que los convierte en el pueblo sin estado más grande del mundo, con una población estimada de entre 35 y 40 millones de personas. El origen de los kurdos se remonta a los antiguos medos, un pueblo indoeuropeo. Los medos fueron un gran imperio que incluso ayudó a derrotar a Asiria, y durante siglos los pueblos que descendieron de ellos conservaron su idioma y cultura en las montañas de la región. Con el paso del tiempo, esa población fue absorbiendo elementos de otras culturas vecinas, como persas, árabes, armenios y turcos, pero manteniendo una identidad propia. Ese pueblo resistente, que se mantuvo firme en sus montañas, fue el que con el tiempo se conocería como los kurdos. Desde épocas tempranas, los kurdos estuvieron organizados en tribus y principados, muchas veces autónomos, especialmente durante la Edad Media. A pesar de no tener un estado centralizado, tenían una cultura común, una lengua propia, el kurdo, con dialectos como el kurmanji y el sorani, y una fuerte tradición oral, musical y guerrera. Durante siglos, vivieron bajo el dominio de dos grandes imperios, el Imperio Otomano en el oeste y el Imperio Persa en el este. Sin embargo, a diferencia de otras poblaciones, los kurdos conservaron su autonomía local en muchas regiones. Eran guerreros de montaña difíciles de someter, y varios líderes kurdos llegaron a gobernar sus propias regiones con cierta independencia, mientras pagaban tributo a los imperios mayores. A lo largo de la historia, los kurdos no han tenido un solo enemigo, sino que han enfrentado a distintos poderes que, en diferentes momentos, han buscado dominarlos, silenciarlos o directamente hacer desaparecer su identidad. Durante siglos vivieron bajo el dominio del Imperio Otomano. Aunque en ciertos periodos se les permitió mantener una relativa autonomía local, cualquier intento de independencia o afirmación nacional fue respondido con fuerza. El imperio toleraba su presencia, mientras no representaran una amenaza para su control territorial, pero cada vez que los kurdos intentaron organizarse políticamente como pueblo, fueron reprimidos. En el otro extremo de su territorio, también estuvieron bajo el control del imperio persa, y más tarde de lo que sería el moderno estado de Irán. Allí, las revueltas kurdas fueron aplastadas, sus líderes perseguidos, y hubo repetidos intentos de asimilarlos forzadamente a la cultura dominante, negando su idioma y su singularidad como nación. Pero la situación se agravó aún más el siglo XX, cuando surgieron los estados-nación modernos tras la caída de los grandes imperios. Países como Turquía, Irak, Irán y Siria comenzaron a construir identidades nacionales basadas en la homogeneidad cultural, y en ese proceso, la existencia misma del pueblo kurdo pasó a ser vista como una amenaza. En Turquía, la represión fue sistemática. Durante décadas, se prohibió el uso del idioma kurdo en escuelas, medios de comunicación y espacios públicos. Se censuraron libros, canciones y nombres kurdos. Incluso se negó su existencia étnica, llamándolos simplemente turcos de las montañas, como si su diferencia fuera una ilusión o un error que debía corregirse. En Irak, los kurdos vivieron algunas de las páginas más oscuras de su historia reciente. Durante el régimen de Saddam Hussein, fueron víctimas de campañas militares devastadoras. La más brutal fue la operación conocida como Anfal, en la que miles de pueblos kurdos fueron arrasados y decenas de miles de personas asesinadas.
En 1988, aviones del gobierno iraquí lanzaron armas químicas sobre la población civil kurda, matando a unas 5.000 personas en pocas horas. Fue un crimen de guerra que aún hoy permanece impune. En Siria, la represión fue más silenciosa pero constante. A lo largo de décadas, decenas de miles de kurdos no fueron reconocidos como ciudadanos. No tenían documentos, ni acceso a educación o salud públicas. Eran invisibles ante la ley. Habitaron un país donde nacían y morían sin ser reconocidos por el Estado al que pertenecían. En Irán, la vigilancia ha sido constante, aunque existen regiones kurdas con algo de visibilidad cultural. Cualquier intento de organización política ha sido severamente reprimido. Los líderes kurdos son perseguidos, encarcelados o ejecutados. Las comunidades viven bajo sospecha permanente. En todos estos países, ser kurdo ha sido, y muchas veces sigue siendo, una lucha diaria por sobrevivir. Por hablar su idioma sin miedo. Por conservar una canción, una danza, una bandera. Por nombrar a sus hijos con nombres propios. Por enseñar su historia, contar su versión de los hechos y, sobre todo, por seguir soñando con libertad. Porque si hay algo que no han podido borrar, a pesar de la represión y el silencio impuesto, es esa llama que arde desde hace siglos en la memoria kurda. La esperanza de vivir como un pueblo libre, en su propia tierra, con dignidad y reconocimiento. Durante la Primera Guerra Mundial, los kurdos vivían mayormente bajo el Imperio Otomano. Cuando ese imperio fue derrotado, las potencias aliadas redibujaron las fronteras del Medio Oriente. En 1920, el Tratado de Sèvres prometía a los kurdos la posibilidad de formar un Estado independiente. Fue un momento de esperanza, pero esa promesa fue traicionada. En 1923 se firmó el Tratado de Lausana, que anuló el anterior y definió las fronteras de la nueva República de Turquía, ignorando completamente la existencia del pueblo kurdo. Desde entonces el Kurdistán quedó dividido entre Turquía, Irán, Irak y Siria. En lugar de un país propio, pasaron a ser minorías oprimidas en varios países distintos. ¿Cómo resistieron? A pesar de la traición de las potencias internacionales y de los largos años bajo regímenes represivos, los kurdos no desaparecieron. Al contrario, su identidad cultural, su lengua, sus costumbres y, sobre todo, su espíritu de lucha, se mantuvieron vivos como una llama que no se deja apagar. En cada rincón del Kurdistán, a pesar de las prohibiciones, siguieron hablando su idioma, enseñándolo en secreto a sus hijos, cantando sus canciones y celebrando su año nuevo, el Newroz, como una forma de afirmar que seguían existiendo. Ser kurdo se convirtió en un acto de resistencia cotidiana. En Turquía, esa resistencia tomó una forma concreta y poderosa con la creación del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Fundado en 1978 por Abdullah Öcalan, comenzó como un movimiento político, pero en 1984 inició una lucha armada contra el Estado turco, exigiendo derechos culturales, autonomía y justicia para el pueblo kurdo. Turquía y varios países lo consideran un grupo terrorista. Y es cierto que el conflicto ha causado miles de muertes. Pero para muchos kurdos, sobre todo en las regiones más empobrecidas y oprimidas, el PKK representa algo más. La voz que se atrevió a decir «basta» cuando nadie los escuchaba. En Irak, tras años de represión brutal, los kurdos encontraron una oportunidad histórica en 1991, al final de la Guerra del Golfo. Con el colapso del control central del régimen de Saddam Hussein en el norte del país, lograron establecer lo que sería la región autónoma del Kurdistán iraquí. Desde entonces han construido allí su propio gobierno, con bandera, parlamento, ejército, los famosos peshmerga y relaciones exteriores. Es una de las zonas más estables del país, un oasis de autogobierno en medio del caos de Medio Oriente. Para muchos kurdos, es un ejemplo de lo que podría ser un futuro Estado kurdo independiente. En Siria,
Durante el caos de la guerra civil que comenzó en 2011, los kurdos del norte aprovecharon el vacío de poder para formar una región autónoma que llamaron Rojava. Pero no fue solo una toma territorial. Rojava se convirtió en un experimento político sin precedentes en la región. Una administración basada en la democracia directa, la igualdad de género y el respeto a las minorías étnicas y religiosas. Mientras el país se desmoronaba, los kurdos construían escuelas en su idioma, consejos comunales y milicias mixtas de hombres y mujeres que enfrentaron y derrotaron al Estado Islámico en muchas batallas claves. En Irán, la historia ha sido más dura, aunque los kurdos han participado en movimientos políticos y también en rebeliones armadas. La represión ha sido implacable. Sin embargo, incluso allí, donde los resultados visibles han sido limitados, el deseo de libertad sigue latente. A través del arte, la literatura, la organización clandestina y la educación, los kurdos iraníes siguen resistiendo, a veces en silencio, a veces con fuerza, pero siempre con dignidad. Así han resistido los kurdos, sin Estado, sin apoyo internacional, duradero y con fronteras que los dividen, pero con algo que no se puede borrar fácilmente. Memoria, lengua, orgullo y una idea profunda de que su historia aún no ha terminado. Porque mientras el mundo los ignora o los utiliza según convenga, ellos siguen ahí, en sus montañas, sus ciudades, sus canciones y sus banderas, soñando, luchando y sobreviviendo. Y hoy, los kurdos siguen siendo un pueblo sin Estado, pero con una fuerte presencia cultural y política. A pesar de estar divididos entre varios países, siguen compartiendo una lengua, una historia de lucha y un deseo de autodeterminación. Son un símbolo de resistencia, un pueblo que ha enfrentado imperios, repúblicas, dictaduras y guerras. Un pueblo que, a pesar de las traiciones, masacres y divisiones, sigue vivo. Su existencia es una declaración silenciosa pero poderosa. No hace falta tener un Estado para tener una nación.